voy a entrar, pero ya lo solucionamos. Habíamos quedado aquí, sensibilidades somáticas y dolor. Doctor, una pregunta. Sí, señor. ¿Cuándo nos dirá la nota del examen, doctor? Buena idea. 130 estudiantes que dieron el examen, 131 creo. Solo aprobaron 30. Estoy muy decepcionado. ¿Qué? Así es. Me he quedado muy triste. ¿Nos puede mandar la lista de los que aprobaron? Por favor, doctor. Voy a darles Por favor, doctor. El fin de semana les voy a pasar ese dato. ¿Listo? Tienen que esforzarse un poquito más. El examen estaba regaladísimo. Bueno, jóvenes, vamos a ver ahora sensibilidades somáticas y vamos a hablar del dolor. Haciendo un pequeño recuento de lo que ya vimos, aquí tenemos que ver la importancia que tiene el contacto que nos brinda el sistema nervioso central con todo lo que nos rodea. Es decir, los sentidos nos sirven para conectarnos con el medio ambiente. Mediante los sentidos recogemos los diferentes estímulos, frío, calor, dolor, etcétera, etcétera, que nos van a permitir conectarnos con todo el medio ambiente. Los receptores sensitivos son células especializadas que al ser estimuladas por cualquier, valga la redundancia, por cualquier estímulo, al ser excitadas por cualquier estímulo, van a modificar su conformación a través de lo que ustedes ya conocen, generarán un potencial de acción. Ese potencial de acción se transmite al sistema nervioso central y el sistema nervioso central interpreta de dónde viene esa información. Si esa información viene de un receptor del frío, pues la percepción que tendrá esa persona es de frío, ¿correcto? Si el receptor es del dolor, entonces esa persona lo que va a percibir es dolor. Y precisamente eso es lo que vamos a hablar. Las sensaciones somáticas, el dolor es sobre todo un mecanismo de tipo protector. Duele porque ese estímulo está causando daño al tejido y por eso es que se convierte, para que no continúe el daño, se convierte en un estímulo doloroso que es reconocido por nuestro organismo para mitigar, para evitar la persistencia de ese estímulo y que nos cause más daño. No se la considera una sensación pura y es una respuesta en realidad a la lesión del tejido creada en el sistema nervioso central. Entonces, hay un daño, hay un estímulo que está causando daño, estimula, excita los receptores del dolor y esta acción genera una respuesta protectora. Genera una respuesta protectora. A través de una respuesta motora, obviamente. Bueno, desde el punto de vista fisiológico hay dos tipos de dolor, el dolor rápido o agudo y el dolor sordo o lento. El dolor agudo es un dolor intenso, punzante, de tipo eléctrico, que se siente, miren ustedes, 0,1 segundo después del estímulo. 0,1 segundo después del estímulo que causa el dolor, obviamente. Este tipo de dolor no se percibe en casi ningún tejido profundo del cuerpo, es propio de la superficie de la piel, ¿sí? Y el otro tipo de dolor es un dolor lento,
sordo, pulsátil, de característica crónica, es decir, dura más tiempo, y comienza un segundo después del estímulo. Claro, nosotros conscientemente es muy difícil o casi difícil la diferencia entre 0,1 y un segundo desde el punto de vista de unidad de tiempo es harto, pero desde el punto de vista de percepción de lo que nosotros percibimos, prácticamente casi no hay diferencia. Este tipo de dolor se asocia a la lesión o destrucción del tejido y se presenta en la piel y también en casi todos los tejidos profundos, órganos y tejidos profundos. La mayoría de los receptores del dolor son de este tipo. Los receptores para el dolor y su estimulación. Todos los receptores del dolor son terminaciones nerviosas libres. ¿Se acuerdan que habíamos visto que hay 6 tipos de receptores? El primero que habíamos analizado eran las terminaciones nerviosas libres. Estos receptores están en la piel, en toda la superficie de la piel, son numerosísimos. En el periósteo, que es la primera capa que envuelve, o una capa que envuelve a los huesos, de ahí que una fractura duele, pero por lesión del periósteo más que por la fractura misma. En las paredes arteriales, todas las lesiones vasculares producen dolor. Todas las lesiones que rompen una arteria producen dolor por ruptura de la arteria. Y recuerden que cuando se rompe una arteria, independientemente del calibre, sale sangre, y la sangre es la que va a dar la característica de hematoma o morete, como se llama vulgarmente. También hay receptores del dolor en las superficies articulares, a nivel del sistema nervioso central, en la dura madre y en el interior de la bóveda craneal. Cualquier lesión del tejido, cualquier lesión tisular extensa, puede provocar al cabo de un tiempo un dolor lento, crónico y sordo, ¿sí? Como vamos a ver más adelante, bueno, a mayor número de receptores del dolor estimulados, mayor será el dolor. Un pinchazo con una aguja duele, por supuesto, pero como va a estimular muy pocos tejidos, muy pocos receptores por el tamaño de la aguja, el dolor no es tan intenso que si recibimos el mismo tipo de estímulo, pero con algo más grande. El dolor, al tocar, al comprometer más receptores del dolor, el dolor será más intenso. Son 3 tipos de estímulos que excitan los receptores del dolor. Los mecánicos, ejemplo, un golpe. Los térmicos, calor o frío. Y los químicos, todo producto químico va a producir dolor, incluyendo la liberación de estas sustancias que cuando el tejido se lastima, liberan estas sustancias que van a estimular los receptores del dolor. Las prostaglandinas y la sustancia P aumentan la sensibilidad de las terminaciones nerviosas y más que un estímulo directo provocan mucho más dolor. Por eso es que dentro de la cascada de antiinflamatorios, analgésicos, los medicamentos que inhiben a las prostaglandinas son medicamentos analgésicos, o sea, calman el dolor, mitigan el dolor. En la anterior clase habíamos dicho definitivamente que los receptores del dolor no se pueden adaptar, pero técnicamente sí hay algunos receptores que de alguna manera pueden adaptarse de manera muy lenta cuando el estímulo es muy largo y sostenido, ¿sí? Pero en general tenemos que decir, porque esto aplica a más del 99% de los receptores, en general no hay una adaptación. ¿Qué quiere decir eso? O sea, no me puedo acostumbrar al dolor y dejar de sentir dolor. Eso no existe porque, como dijimos al principio de este tema,
el dolor viene a ser un mecanismo de defensa que evita, al dolerme, al sentir dolor, evita que yo me siga exponiendo a ese estímulo doloroso y siga destruyendo tejido. En algunos casos existe más que una adaptación al dolor, existe lo que se llama hiperalgesia. ¿Qué es la hiperalgesia? Yo estoy seguro, que todos han experimentado cuando van a la piscina y se queman, no se ponen protector solar y se queman con el sol. Después, cuando termina la jornada de piscina y en casa, esa zona que queda obviamente bien roja, bien congestiva, esa zona queda con que al ser estimulada, el mínimo roce o el mínimo estímulo con un dedo, con lo que sea, o hasta con la ropa, provoca dolor. A eso se llama hiperalgesia. Es decir, que el mínimo estímulo, que puede ser la misma ropa, provoca dolor. Entonces, los receptores, en vez de adaptarse, más bien se hacen más sensibles para seguir evitando mayor daño. A eso se le llama hiperalgesia. Hablemos del concepto del dolor. Se llama nocicepción, es el concepto fisiológico referido a la transducción, es decir, a la conversión de una energía determinada que actúa sobre un receptor específico del dolor, convirtiendo ese estímulo en un potencial de acción. A eso se llama nocicepción. Y ese potencial de acción es conducido al sistema nervioso central como una sensación dolorosa, es decir, el sistema nervioso central lo va a reconocer como una sensación dolorosa. Nocicepción, ese es el concepto fisiológico de dolor. Entonces el dolor viene a ser sobre todo un término psicológico debido a la sucesión de emociones que acompañan a la sensación dolorosa, porque no solamente cuando es un dolor importante, no solamente siento dolor, sino que desprende una serie de reacciones. Hay un grito, si el dolor es muy fuerte, llegamos a llorar de dolor. Además de la respuesta motora, si me estoy quemando el dedo, pues hay una respuesta motora donde retiro el dedo, retiro la mano e incluso puedo retirar todo el cuerpo si la amenaza es percibida como una amenaza mayor. Entonces, hay muchas emociones y sensaciones que acompañan al dolor, por eso es que se habla también de un término psicológico. Hay puntos superficiales a nivel de la piel, de la epidermis, y en zonas profundas de la dermis, que son fácilmente estimuladas por el dolor. Es decir, que se estimulan por energías diferentes, energía mecánica, térmica, química, eléctrica, etc. Tienen que tener una intensidad alta para poder provocar la sensación del dolor. Es decir, un estímulo, voy a volver a la aguja, si yo aprieto la piel, probablemente cuando la presión es débil, no necesariamente llegue a provocar dolor. Sí puedo percibir, puedo sentir que algo me está apretando, pero todavía no dolor. Cuando la intensidad, la fuerza de presión aumenta, ahí empiezo a sentir dolor porque empieza a haber un pequeño daño al tejido. La persona que acaba de ingresar, que tiene números, por favor cambie sus números y coloque su nombre. Deberían o tienen que colocar sus nombres para que podamos reconocerlos, no solamente yo, sino los auxiliares, al momento de tomar lista
y sus compañeros igual. Es una falta de respeto, jóvenes, no colocar nombre. Voy a empezar a sacar a las personas que no tienen nombre. Bueno, el dolor entonces es un dolor de tipo cutáneo a nivel de la piel. Inmediatamente después de la lesión aparecerá un dolor rápido, intenso y cortante. Ese es el primer momento del dolor, que les decía, el dolor rápido. La transmisión es por tipo de fibras mielínicas que tienen una velocidad muy rápida de conducción, y este tipo de dolor es muy fácil de localizar. Es decir, yo puedo con el dedo apuntar exactamente el sitio donde me duele. En cambio, estos receptores son superficiales. En cambio, los receptores del dolor que están en planos más profundos, que actúan, dijimos, un segundo después del estímulo, hacen que percibamos como que el dolor cambia de características, se hace difuso, la zona del dolor es más amplia, es muy difícil de localizar con precisión exacta de dónde me está doliendo. En vez de apuntar con un dedo, podríamos colocar una mano, porque la zona no es exacta, ¿sí? Ese tipo de receptores son transmitidos por otro tipo de fibras nerviosas amielínicas de conducción lenta. Entonces, tenemos también un tipo de dolor profundo o visceral que posee las mismas características que la segunda parte del dolor que acabo de mencionarles, del dolor cutáneo. Este tipo de receptores se encuentran en planos mucho más profundos y en los órganos, corazón, pulmones, hígado, intestino, riñones, páncreas, estómago, etc., ¿sí? En las vísceras. Ahí está este tipo de receptores. Los agentes específicos productores del dolor son sustancias que están en el interior de los tejidos que se liberan cuando se lesionan. Todos los tejidos tienen estas sustancias, histamina, bradiquinina, prostaglandinas y algunos otros más, que cuando una célula, un tejido es lesionado, se liberan estas sustancias, y son estas sustancias las que van a estimular los receptores del dolor. Entonces, a mayor tejido lesionado, mayor liberación de estas sustancias, mayor número de receptores que van a ser estimulados, por lo tanto, mayor dolor. ¿Sí? A mayor tejido lesionado, mayor liberación de mediadores químicos, por lo tanto, mayor dolor. Preguntas, jóvenes. La persona que está con el 5618-140, coloque su nombre o voy a retirar del aula. Dígame, Daily. ¿Preguntas? Doctor, buenas tardes. Yo quería decirle si puede volver a explicar la parte de la secreción de la acetilcolina, por favor. Eso es del anterior tema, ¿no ve? Sí. No de... Es de la anterior clase, se refiere, creo. Sí, o sea, de la anterior clase. Bueno, la acetilcolina, te lo voy a explicar, si te quedan dudas todavía, buscamos las diapositivas. Pero a ver, la acetilcolina se encuentra en la neurona, a ver, tenemos dos neuronas. Esta de aquí es la que va a transmitir el impulso eléctrico a la siguiente, ¿ya? Esta neurona que está llevando el impulso eléctrico, en su botón terminal tiene unas vesículas donde está la acetilcolina. El estímulo nervioso que llega al final, al botón sináptico, así se llama, hace por una parte que ingrese el calcio a la célula. El calcio se va a colocar en la barra densa y la barra densa atrae las vesículas que están llenas de acetilcolina
y estas vesículas de acetilcolina son liberadas a la hendidura sináptica. También, aunque en menor medida, las vesículas de acetilcolina pueden liberarse directamente a través de la membrana celular de esta neurona. Ahora, la acetilcolina liberada a la hendidura sináptica es la que va a ir a estimular al receptor de la otra célula, que puede ser otra neurona o puede ser una placa muscular, va a ir a estimular al receptor de la otra célula, y cuando estimula ese receptor, la célula de abajo abre los canales de sodio y calcio. Al entrar sodio, aquí tienen que recordar la primera clase de laboratorio que tuvimos, al entrar sodio a la célula, comienza la despolarización de la célula de abajo, en este caso. Y al despolarizarse estaría generando un potencial de acción. Entonces, el potencial de acción de esta neurona, gracias a esto que acabo de explicarles, pasa a la siguiente neurona. La siguiente neurona está ahora excitada. Ahora, si es otra neurona, pues el mensaje viajará. Si es una placa motora, entonces, como placa motora significa que es una célula muscular. Si es una célula muscular, pues esta célula muscular se va a contraer, y eso ya lo vimos, ¿verdad? Entonces, se despolariza y una fracción de segundos después se va a repolarizar, y esa célula estará lista para recibir otro estímulo, cuantas veces sea necesario. Es lo que sucede con el corazón, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa con la acetilcolina? No puede quedarse en la hendidura sináptica porque va a seguir estimulando. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Viene la acetilcolinesterasa que, por una parte, se lleva a la acetilcolina, pero por otra parte puede estimular que se recicle, es decir, que ingrese nuevamente a la célula para repetir el ciclo. Y ahí pues se acaba ese estímulo. Bueno, no sé si ha quedado clara la figura. Sí, doctor, gracias. Bueno, Quedó claro. ya, les comento que vamos a avanzar un poquito del siguiente tema, dado que nos sobró algo de tiempo y necesitamos pues avanzar. Permítame un segundito. Y es un tema que tiene mucho que ver con lo que acabamos de ver, por eso es importante darle continuidad. Bien, como estamos hablando de los receptores